¿Y si el verdadero perdedor del nuevo telón de acero no fuera Rusia, sino Europa? Un quiebre que parecía inimaginable hace solo unos años ya es una realidad tangible. Rusia ha decidido aislarse de Europa de forma radical, tomando medidas que trascienden lo simbólico. Moscú no solo ha cortado lazos diplomáticos y comerciales, sino que, además, cierra canales de comunicación y rompe décadas de interdependencia con el continente. Este aislamiento no es un acto impulsivo, ni un simple berrinche geopolítico. Es una jugada estratégica, planificada y con objetivos de largo plazo. Para Europa, la pérdida es profunda y directa. Los canales de influencia y reacción que antes permitían resolver crisis y negociar intereses compartidos han desaparecido casi por completo. Ahora, cada decisión o conflicto requiere procesos largos, ineficientes y alejados del control europeo. El acceso a fuentes energéticas, redes logísticas y mercados clave se desvanece, y el continente enfrenta un escenario inédito. Reconstruir relaciones o adaptarse a una nueva realidad donde Rusia ya no depende de Bruselas, sino que redefine sus propias reglas. El costo de no entender la magnitud de este cambio es altísimo. Para empresas, inversores y ciudadanos, perder de vista el alcance de esta ruptura puede significar perder dinero, tiempo y quedar fuera del nuevo mapa de poder en Europa. Es más, la reputación y la estabilidad de inversiones a gran escala están en juego, y solo quienes se adapten rápido evitarán las peores consecuencias. ¿Qué llevó a Rusia a tomar un paso tan extremo? ¿Y cómo se fue construyendo esta ruptura en lo diplomático, comercial y energético? Para entender el origen y el sentido de este giro radical, es clave analizar cómo se fueron destruyendo, uno a uno, los puentes que unían a Moscú y Europa. Empecemos explorando cómo la caída de los lazos diplomáticos marcó el primer golpe y por qué esto cambió radicalmente la capacidad de reacción de Europa. Europa y Rusia. Una relación construida durante décadas, ahora cortada de golpe. Para muchos, la red de interdependencia entre ambos actores parecía irrompible, tejida con miles de hilos diplomáticos y comerciales a lo largo de generaciones. Pero lo inconcebible ocurrió. Esa red se rompió con una contundencia que pocos anticiparon. Durante años, embajadas, acuerdos y foros internacionales mantenían un diálogo constante. Hoy, la expulsión de embajadores y el cierre de canales diplomáticos marcan un antes y un después. El contacto directo casi ha desaparecido, complicando cada intento de entendimiento y aumentando la distancia entre Moscú y Bruselas. Sin diplomacia, la cooperación se volvió inviable y las decisiones toman más tiempo, justo cuando la velocidad es clave en tiempos de crisis. Europa ya no puede influir sobre Rusia a través de mecanismos tradicionales. Cada proceso se vuelve lento, opaco y sujeto a nuevas incertidumbres. A la par, la economía sufre un golpe sin precedentes. No se trata de sanciones puntuales, sino de una desconexión casi total. Contratos anulados, licencias revocadas, sociedades conjuntas disueltas. La tradicional ventaja europea, su capacidad de producir gracias a un flujo constante de insumos rusos, se desvanece día tras día. El corte del suministro energético ha sido devastador. Sin un solo barril de petróleo, ni un metro cúbico de gas ruso, industrias enteras, desde la automotriz hasta la química y la metalurgia, afrontan cierres, suspensión de empleos y un futuro incierto. Alemania, columna vertebral industrial, ve cómo su modelo económico se tambalea. A esto se suma el bloqueo logístico. Las rutas de tren y los cielos cerrados convierten a Europa en un callejón sin salida, encareciendo los envíos, ralentizando el comercio y golpeando tanto exportaciones como importaciones. Lo que antes era una fortaleza geográfica, ahora es una debilidad estratégica. Ignorar la profundidad y las raíces de esta ruptura lleva a subestimar su impacto. Si pensamos que Europa puede recuperarse rápidamente, pasamos por alto la magnitud del daño a las cadenas productivas y la pérdida de reputación para los inversores globales. El tiempo, el dinero y el prestigio se escapan velozmente, y las soluciones fáciles ya no existen.
Pero, ¿qué hace que esta ruptura golpee mucho más fuerte a Europa que a Rusia? Ahora exploraremos el núcleo real del conflicto y sus consecuencias más profundas. El corte de la energía no es solo una cuestión de facturas, es el motor de una crisis industrial europea. Detrás del apagón simbólico hay una realidad dolorosa. Europa, que durante décadas construyó su poder industrial sobre la base de energía rusa barata y abundante, ahora se enfrenta a una asfixia sin precedentes en sus sectores clave. Industrias como la automotriz y la química, tradicionales motores de exportación y empleo, empiezan a paralizarse. Las líneas de producción se detienen por falta de gas y electricidad, mientras los precios de la energía alcanzan máximos históricos. Miles de trabajadores ven peligrar sus empleos y los gobiernos buscan explicaciones para el encarecimiento de la vida y el cierre de fábricas. El golpe va mucho más allá de la industria. La logística europea entra en crisis. Los tradicionales corredores ferroviarios y las rutas de carga hacia el este se cierran o encarecen drásticamente. El tiempo de entrega de mercancías se duplica, los costos se disparan, y empresas de todo el continente deben rediseñar rutas y procesos, perdiendo competitividad frente a otras regiones. Pero el impacto no termina ahí. La confiscación de activos occidentales en Rusia supone pérdidas multimillonarias difíciles de calcular. Hablamos de bancos, fábricas, redes comerciales y centros logísticos construidos durante décadas, ahora bajo control externo. Los inversores internacionales toman nota. En cuestión de semanas, decisiones políticas pueden borrar inversiones y patrimonio empresarial de toda una generación. El daño a la reputación financiera europea es brutal. El mensaje que reciben los mercados globales es claro. Invertir en Europa o desde Europa conlleva riesgos políticos inéditos, donde los intereses estratégicos pueden pesar más que cualquier contrato o acuerdo comercial. La confianza, el bien más preciado de las finanzas, se debilita día a día. Mientras tanto, Bruselas muestra una preocupante lentitud en la reacción. Las soluciones propuestas son complejas, tardías y costosas. La transición hacia nuevas fuentes de energía y rutas comerciales es lenta, y cada error o dilación profundiza la crisis. La capacidad de influir globalmente y mantener la prosperidad está en juego. En este tablero, Europa arriesga mucho más que riqueza. Está poniendo en peligro su posición económica global. Si las decisiones son incorrectas o tardías, el costo puede ser el de varias generaciones de prosperidad perdida. ¿Hay alguna salida realista para Europa o está condenada a retroceder décadas? Analizaremos posibles escenarios y sus consecuencias inmediatas. Lo que parecía una crisis temporal está reconfigurando para siempre el mapa del poder en Europa. En este nuevo escenario, Rusia no solo sobrevive al aislamiento, sino que redirige meticulosamente sus activos, sus flujos comerciales e incluso sus conexiones culturales hacia nuevos socios y mercados. Gas, petróleo, minerales e innovación se encaminan hacia Asia y otros mercados emergentes, dejando obsoletos los viejos engranajes que antes unían a Moscú con Bruselas. Europa, por su parte, se enfrenta al desafío de reinventar su modelo energético e industrial desde cero. Los altos costes de la transición a fuentes alternativas, la escasez de materias primas críticas y la lentitud burocrática convierten la adaptación en un proceso doloroso y de largo aliento. Sectores enteros, como la automoción, la química y la metalurgia, sienten ya el impacto de cadenas de suministro rotas y de precios energéticos desbocados. En el plano cultural, el aislamiento forzado no ha debilitado a Rusia, sino que ha impulsado una cohesión interna inesperada. El control sobre el discurso público y la promoción de valores nacionales refuerzan una identidad colectiva que se emancipa del influjo europeo. Al mismo tiempo, Europa pierde su capacidad de proyección cultural y de influencia blanda en el este, quedando reducida a un testigo más de la consolidación de nuevas narrativas. La nueva normalidad se instala de manera irreversible. Las antiguas dependencias energéticas, comerciales y culturales ya no garantizan ninguna estabilidad ni ventaja.
El tiempo en que una tubería de gas o la apertura de mercados aseguraban la paz y la prosperidad ha terminado. Ahora impera la incertidumbre, y las relaciones se redefinen en función de intereses mucho más volátiles y estratégicos. No adaptarse a este nuevo paradigma puede condenar a Europa a una década de ajustes dolorosos y a un riesgo real de irrelevancia global. La economía, la influencia internacional y la seguridad del empleo dependen más que nunca de la capacidad de entender y anticipar estas nuevas reglas del juego. Pero, ¿cómo podemos prepararnos individualmente y como sociedad para enfrentar estos desafíos sin precedentes? A continuación, analizaremos las lecciones clave que debes conocer para sobrevivir y prosperar en este nuevo contexto. En tiempos de cambio radical, solo quienes comprenden la complejidad sobreviven y lideran. El mundo ya no es una red estable de alianzas y dependencias, sino un tablero en constante transformación. Por eso, entender la interdependencia global no es solo deseable, es imprescindible para anticipar riesgos y detectar nuevas oportunidades antes que los demás. Hoy, confiar en una sola ruta logística o en una única fuente de energía puede ser un error fatal. Diversificar, incluso a nivel individual y familiar, ya no es opcional. Pregúntate, ¿de dónde viene tu energía? ¿Tienes alternativas si una cadena se rompe? Preparar una red de proveedores y recursos, aunque sean modestos, es una inversión en resiliencia. La reputación y la inversión a largo plazo también exigen una mirada crítica. El viejo prestigio de empresas y países puede evaporarse en días, arrastrando capital, empleos y proyectos. Antes de apostar tu dinero, tu tiempo o tu carrera, analiza el nuevo contexto. Mercados emergentes, aliados inesperados y riesgos regulatorios que antes no existían. En medio de este torbellino, la información veraz será tu mejor escudo. No basta conseguir titulares. Necesitas fuentes sólidas, expertos confiables y capacidad para filtrar propaganda y miedo. Solo así fortalecerás tu toma de decisiones y evitarás caer en pánicos o falsas esperanzas. Ignorar estos cambios te expone a pérdidas económicas, retrocesos profesionales y, lo más peligroso, a la desinformación que paraliza. Prepararse es más que una opción. Es la barrera entre navegar la tormenta o ser arrastrado por ella. Ya lo sabes, lo que parecía una noticia lejana tiene impacto directo en tu economía, tu futuro y tu modo de vida. ¿Qué hacer ahora? Ahora te toca a ti analizar. ¿Crees que Europa podía evitar este destino o simplemente era una consecuencia inevitable? Te invito a reflexionar y dejar tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión es más relevante de lo que imaginas. Quedarse pasivo frente a estos cambios significa quedarse atrás en la historia y poner en riesgo no solo tus intereses personales, sino también los de tu comunidad y tu país. El quiebre entre Rusia y Europa no es una simple crisis pasajera, sino una transformación profunda que ya está reescribiendo las reglas en energía, comercio y reputación global. Si ignoramos esta nueva realidad, corremos el riesgo de perder tiempo, capital y oportunidades valiosas. Solo los que logren adaptarse y entender el nuevo contexto podrán mantener su influencia y proteger sus intereses. No basta con ser espectador. La historia premia a quienes actúan con información y visión. La pregunta esencial es, ¿cómo vas a posicionarte tú frente a esta nueva Europa, más aislada y con menos margen de maniobra? Participar activamente en la discusión, buscar nuevos caminos y prepararse para un entorno diferente puede marcar la diferencia entre el éxito y la irrelevancia. Comparte tu análisis. ¿El aislamiento europeo es una herida que puede sanar o es el inicio de una era completamente nueva? Tu participación puede inspirar a otros y construir una comunidad más informada y preparada para los retos que vienen.